la suma vectorial. Voy a tener 4 vectores. En este caso, un vector A, que puede ser cualquiera, apuntando en cualquier sentido, cualquier dirección, el vector que yo quiera. Aquí simplemente dibujé uno. El vector B, el vector C y el vector D. Son 4 vectores. Entonces, nuestro objetivo es determinar cuánto valdría la suma de esos 4 vectores que están ahí. O sea, la suma de A más B más C más D. ¿Cómo hacemos eso? Primero, dibujemos los vectores en la hojita aparte. Porque ahí está en el PPT, mejor dibujarlos aparte acá. De acuerdo al dibujo, que yo lo estoy viendo en la pantalla ahora, si ustedes más adelante se los voy a mandar esto también al Classroom, lo voy a subir, por lo menos el PPT. Yo voy a dibujar en primera instancia el vector A, que si lo cuento, ¿cuáles serían las coordenadas y cómo sería el determinarlo? Contemos la cantidad de cuadros como unidades. Y decimos, el vector A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros en el eje X y en el eje Y ninguno, porque no se mueve ni para arriba ni para abajo, está solamente en el eje X. Por tanto, serían 8,0. Lo dibujamos acá. Consideramos los mismos 8 cuadros. Por tanto, acá, no hagámoslo con azul nomás ahora, sería lo siguiente. 8 cuadros, partiendo desde aquí. Entonces tenemos 4 cuadros, 4 cuadros más, están los 8 cuadros justitos, y desde ahí para atrás dibujo la punta de la flecha. El largo total, 8 cuadros. Por tanto, tenemos nuestro vector A. Vamos a dejarlo escrito acá al ladito. El vector A, 8,0. El vector B, que sale dibujado acá, sería, partiendo desde el origen del vector, tendría componentes en el eje X 1, 2, 3, 4, 5. Y en el eje Y 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir de que el vector B tendría que ser 5,5. El vector B 5,5 lo dibujamos acá al ladito. Vamos a partir desde ese punto. Cuento entonces 1, 2, 3, 4, 5 cuadros para acá y 5 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para el lado, 5 para arriba. Y dibujo lo que vendría siendo entonces el vector B. ¿Qué es lo que hice yo? Primero conté en X y después conté en Y para arriba, partiendo desde un punto que yo elegí aleatoriamente dentro de la hoja. El vector C sería, parto aquí, ese es el punto de origen, y sería 1, 2, 3, positivo porque se mueve hacia la derecha obviamente, y hacia abajo sería entonces negativo, por tanto sería 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. O sea, el vector C tendría que escribirse como 3, menos 7. Primer término positivo, segundo en este caso negativo, y literalmente si yo dibujara en este punto un plano cartesiano, me quedaría en el cuarto cuadrante como era la regla de positivo, negativo. Dibujemos el vector entonces aquí en el cuaderno, en la hojita, y voy a partir en este caso de aquí, porque me dio la soberana gana. Entonces, ¿qué hago? Cuento los cuadritos. Lo voy a hacer con otro lápiz para ir marcando aquí. Dijimos que era entonces 3, menos 7. Entonces sería 1, 2, 3 en el eje X y menos 7 hacia abajo. 1, 2, 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros hacia abajo. O sea, el vector tiene que terminar en ese punto. Lo dibujo. Desde el punto que elegí como origen hasta acá abajo. Y aquí ya tengo mi vector C. El último vector era el D. El vector D, que sale dibujado acá al ladito, parto nuevamente desde ese punto. Ese va a ser mi origen del sistema para poder medir lo que vendría siendo el vector.
Por tanto, si se dan cuenta, en el eje X, primero me voy hacia la izquierda. Por tanto, tiene que ser negativo el primer término. En este caso sería menos 1, coma, y ahora me voy para abajo, por tanto sigo siendo negativo. Menos 1, coma, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O sea, el vector D es menos 1, menos 6. Pasando al dibujo acá, ya lo escribí ahí, menos 1, menos 6, y lo tengo que dibujar. Voy a partir ahí, porque me dio la gana, y cuento menos 1 y después 6 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tengo que partir desde ahí y terminar ahí. Hacia arriba, vector D. Ahí ya tendría dibujado por lo menos en el cuaderno, de acuerdo a lo que yo conté en cuadritos, y sería, hasta el momento, relativamente claro. Relativamente claro. Es contar Sí. cuadros nomás. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a definir la suma a nivel gráfico? La suma a nivel gráfico en este sistema simplemente sería, si yo quiero determinar el vector A más B más C más D, va a ser igual a un vector resultante R. Y se hace de la siguiente forma. Parto en alguna parte del cuaderno, voy a partir, por ejemplo, aquí, simplemente por partir ahí, y ahora tengo que escribir y dibujar más que nada cada uno de los vectores en el orden que me lo dan acá. Esto es conmutativo, pero no me importa mucho en realidad el orden, pero sigamos el orden que nos da aquí el A más B más C más D. Entonces primero dibujo el vector A. El vector A dijimos de que era 8,0, por tanto son 8 cuadros en el eje X, 0 en el eje Y. En este caso sería partiendo desde aquí, y este es el origen del primero que voy a dibujar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es mi vector A, siempre hay que agregarle la letrita con su nombre al ladito. A continuación voy a poner el B, y cuando digo continuación, quiere decir de que donde terminó el que dibujé en primera instancia, tengo que empezar a dibujar el vector B, porque como les había dicho delante, estos se podían trasladar a cualquier posición. Por tanto, el B ahora tengo que partir desde este punto. El B dijimos que valía 5,5, por tanto tengo que contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y después 5 en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo que terminar ahí arriba. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno. Ahora, parto desde aquí. Y dibujo el vector B a continuación del vector A. O sea, simplemente es dibujar uno a continuación del otro en una suma. Después vendría el vector C. El vector C era 3, menos 7. Por tanto, parto desde la continuación del B y tengo que contar 3, menos 7. 1, 2, 3, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría que llegar hasta ese punto. 3, 6, 7. Ok. O sea, el vector C sería en este caso este que está acá. Y a continuación tengo que dibujar el D. Por tanto, desde aquí parto ahora. Y el vector D me decían menos 1, menos 6. Por tanto sería menos 1, menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justito hasta aquí. Entonces, dibujo este vector. Y ahí termina el vector, en este caso, D. Si hay más vectores que sumar, se dibujan simplemente. Si tengo que pasar por arriba de otro, no hay ningún problema. Esta cuestión no es así de que si ya ocupé ese espacio no lo puedo ocupar más. No, todo lo contrario. Yo puedo pasar por arriba de otro, dibujarlo sobre el otro, no hay ningún problema con eso. Es donde quede.
Entonces, ¿cómo determino el vector resultante? Hay que unir solamente el principio del primero que dibujé con el final del último. O sea, el resultado, el vector que resulta de esta operación matemática, sería este que estoy dibujando en rojo, que une el principio del primero que dibujé con el final del último que tuve que dibujar. Y este es el vector resultante. Si tengo que atravesar, pasar o quedar encima de otro vector, ningún problema y se puede hacer también. De ahí les voy a mandar algunos ejercicios para que practiquen donde ocurre en algunos casos eso. Pero esto ya sería la suma vectorial. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. Es relativamente fácil, ¿verdad? Sumar uno a continuación del otro y listo. Pero ahora, corroboremos la siguiente. La otra forma en que uno puede sumar es lo que se conoce como la suma analítica. En este caso, la suma analítica es simplemente poder hacerlo con los vectores en forma de números, como representar, en este caso, lo que vendría siendo esta suma. Y empezamos ahora. Por tanto, ¿qué operación vamos a hacer acá? Sabemos que en este lado están las componentes x, las componentes y. Eso quiere decir de que si yo quiero determinar cuánto vale el vector resultante, lo único que tengo que hacer es decir las x con las x, las y con las y. Nada más. Los pongo en orden, hacia abajo porque es bastante más simple. Y digo, solamente voy a hacer las operaciones matemáticas de suma hacia abajo con los x y al lado la de los y por su cuenta. Ahora, 8 más 5 serían 13. Más 6, perdón, más 3 serían 16. Menos 1 serían 15. 8 más 5 más 3 menos 1, 15. Coma. En los y, 0 más 5, 5. Menos 7 sería menos 2. Menos 6, menos 2, menos 6, menos 8. Y la gracia es que si los dos dibujos, el dibujo y esto que está acá, está bien hecho, el vector resultante tiene que tener como componentes 15, menos 8. Contemos los cuadros. Partimos en este punto. Cuento 15 cuadros en el eje X. Por tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y desde aquí tengo que contar 8 cuadros hacia abajo, por el signo negativo. Por tanto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos da que los dos se nos cumple impecable. Y siempre se tiene que cumplir. Si uno de los dos no se cumplió, algo hicieron mal. Normalmente lo que hicieron mal es el dibujo. Porque se les corre un cuadrito y ya el resultado no les da. De eso se trata entonces la suma vectorial. ¿Complicado? No. No. No, la verdad no es complicado. Si el tema que hay aquí es simplemente de que tienen que tener en consideración el cómo está la estructura que tenemos acá. Nada más que eso. Mientras hagan bien los dibujos y escriban bien este sistema, no van a tener mayor problema. Entonces, nosotros teníamos acá ahora los vectores anotados aquí y lo que yo les estaba diciendo, donde anotábamos el A, el B, el C y el D, una a continuación del otro, y finalmente teníamos el vector resultante, que era la suma vectorial del sistema. Por tanto, los vectores se pueden sumar. Esta operación es conmutativa, por tanto, si yo pongo A más B es lo mismo que B más A, y se va a cumplir y me va a dar el mismo resultado como vector. Y no el mismo dibujo, no me va a quedar la misma forma, pero sí el vector resultante va a tener el mismo tamaño, la misma magnitud. Yo podría sumar D más C más B más A, otro orden completamente distinto, me va a quedar otro dibujo, otra forma rara, pero el vector resultante va a tener las mismas componentes y va a quedar
de la misma forma con la flecha que está ahí. Entonces, el cacho que tenemos ahora, bueno, aquí está la explicación textual que yo les decía, es el siguiente. ¿Cómo puedo restar dos vectores? Porque la resta no está definida en lo que son los vectores. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Si yo quiero definir ahora, por ejemplo, lo que vendría siendo el vector A más el vector B, ni un problema. Sabemos que me va a dar una respuesta y que en este caso, si yo tengo el vector A dibujado como por ejemplo este valor, este es el A, que según los datos que tenemos acá sería 1, 2, 3, 4, 5,2. Y vamos a dibujar el vector B acá abajo, o aquí, que vaya hacia abajo. Este va a ser el vector B, que según los datos sería menos 2, menos 3. Si yo los quiero sumar, sabemos bien que esto va a ser dibujarlo uno a continuación del otro. O sea, partimos acá, 5,2, hasta ahí. Y a continuación el vector B, que sería hasta aquí. Y el vector resultante, que lo voy a dibujar con rojo nomás, va a ser desde el origen del primero hasta el final del último, que está ahí. La suma, ni un problema. Pero la resta, ¿cómo voy a restar un vector? Si tiene varias componentes, varios sistemas. Quiere decir de que no está definido el poder hacer esto. A menos B. Esto, ni idea. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer con una resta? La puedo transformar en una suma. Porque si yo le pongo aquí una suma y le cambio el signo a B, sí se podría hacer algo en este caso. Eso quiere decir que yo puedo transformar esto a un A más menos B. Sigue siendo la resta, pero expresada de otra forma algebraica. Y esto sí está definido. Porque cuando yo hablo de un vector, como por ejemplo el vector B, que lo tenía ya marcado acá, que vale menos 2, menos 3, existe el inverso de este vector, que sería el vector menos B, que simplemente es cambiar los signos de cada una de sus componentes. En este caso, el vector menos B sería igual a 2,3. Independiente de que sean positivos o negativos los signos que tengan acá, me interesa de que si este era el vector original, el inverso es simplemente el mismo con los signos cambiados. Es como si multiplicara todo por menos 1. Si lo dibujo, el vector B era este. Y el vector menos B, si lo parto desde el mismo lugar, sería en este caso 2,3, el mismo vector pero apuntando en sentido contrario. Ese sería el vector menos B. El mismo vector cambiando en este caso el sentido. Esa es la diferencia que hay entre un vector positivo y uno negativo. Ahora, con esto, si yo quiero representar ahora el A menos B, tendría que hacerlo como dibujar el vector A hasta aquí, vector A, y tendría que literalmente sumarlo con el vector negativo. Por tanto, desde aquí tendría que dibujar el menos B.
Y el resultado sería la suma de estos dos, que sería este vector que está acá. Desde el inicio del primero hasta el final del último. Y por tanto, la resta la estamos transformando en una suma. Se hace de esa forma porque no hay cómo restar dos vectores en este caso matemáticamente. No hay una determinación que me permita restarlos. Tengo que sumarlos con los inversos. Y eso me da lo que vendría siendo una pseudo trampa para poder hacer lo que vendría siendo esta suma vectorial. O sea, siempre que me salga una resta, la transformo en una suma, y el vector que salga aquí, simplemente le cambio los números. Y también esto resulta si lo hago con el álgebra, el método analítico. Porque acá arriba era A más B, siempre los pongo uno abajito del otro porque es más fácil para después escribirlo, 5,2, el menos B, el B, que valía menos 2, menos 3. El resultado, habíamos dicho en este caso que era 5 menos 2, sería en este caso 3, 2 menos 3, menos 1. Ese es el resultado de A más B. Y nos da 3 en X menos 1 hacia abajo. Correcto. Y el vector, que sería el A menos el B, como bien dijimos, la suma de A menos el vector B, sería 5,2 acá arriba. Y acá abajo tengo que escribir el menos B, que sería 2,3. Entonces, el resultado sería en este caso 5 más 2, 7, 2 más 3, 5, como vector resultante. Y si contamos los cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Y por tanto también nos calza. Independiente de que el largo de la flecha sea más grande en la resta que en la suma. Recuerden que aquí no hablamos en una sola dimensión, estamos hablando en dos. Y podríamos hacerlo en tres. Simplemente hay que considerar uno más. Pero el dibujo se complica un tanto más porque hay que hacerlo con perspectiva y más tonteras. Pero esto es la definición de una resta. Sumarlo con el inverso. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Ya. Entonces, ya tenemos lo que era la resta vectorial, que según ven el PPT, hace lo mismo, pero con el vector A y el vector B. Me define lo que es entonces el vector menos B como el inverso del otro, cambiando simplemente los signos. Aquí quedó negativo por la condición nomás, pero como pueden ver, eso es indiferente en un vector. Y simplemente teníamos que hacer el vector A más el B o el vector A menos el B. Y teníamos las dos operaciones matemáticas en este sistema. A más menos B, A más B hacia arriba. Ahora, lo que hicimos recién es precisamente esto que está aquí, que es multiplicar un número cualquiera por un vector, que simplemente se define de la siguiente forma. Si yo tengo el vector A y lo multiplico por un número escalar, por 3 por ejemplo, simplemente tengo que dibujar 3 veces el vector. Por tanto sería, si el vector A vale 6 cuadritos, vector A, más el vector A. Y el vector resultante de esto sería desde aquí hasta el final de acá arriba. Y por tanto el vector A simplemente valdría, de acuerdo a los valores, 18,0. Si lo hago en este caso de acá, y por ejemplo el vector A que tengo yo aquí, lo multiplico por 2, tengo que, sería en este caso, vector A lo voy a escribir acá arribita para tenerlo más a mano, 5,2. El vector 2A sería multiplicar por 2 cada uno de sus términos, 10,4. Y si lo dibujo, me quedaría en este caso, desde aquí, dibujo el vector A una vez, dibujo el vector A dos veces, y este sería el vector 2 veces A. Y si lo multiplico en este caso por un número negativo, como menos 2, simplemente cambia de sentido. O sea, si yo tengo aquí lo que vendría siendo
el vector b y lo multiplico por menos 2, tendría que dibujar el vector b. En este caso sabemos que vale menos 2, menos 3. Y el menos 2b sería en este caso cada término multiplicado por menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 por menos 3, 6. Y me cambia de signo. Y por tanto, si el menos b, perdón, el b apuntaba hacia abajo, el menos 2b tendría que apuntar hacia arriba, valiendo en este caso, vamos a dibujarlo desde aquí, 4 y 6 para arriba. 4 y 6. O sea, hasta ahí. Y este vector de aquí sería el menos 2b.